El comerciante Jue vendió 4.870, y 2 bolsas de tortillas el mes pasado. Si 1.643 de estas bolsas no tenían grasa, calcule el porcentaje que no tenía grasa, y se nos pide redondear al porcentaje más cercano. Entonces, para encontrar este porcentaje, queremos responder la pregunta. 1.643, ¿qué porcentaje de 4.872? Hay varias formas de responder a esta pregunta, pero si podemos escribir la fracción de bolsas sin grasa, podemos convertir esa fracción a un decimal. Y luego el decimal a un porcentaje. Debido a que hay tantas bolsas libres de grasa, de esta cantidad total de bolsas, la fracción sería 1.640, y 3 de 4.872. Ahora que tenemos nuestra fracción, podemos dividir o convertir a un decimal, y luego convertir el decimal a un porcentaje. Hagamos esto en la calculadora. 1.643 dividido por 4.872. Entrar. Así que aquí está el valor decimal. Y ahora para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje. Entonces multiplicado por 100, entra. Y se nos pide redondear al porcentaje más cercano. Entonces esto sería aproximadamente el 34%. Entonces, aproximadamente el 34% de las bolsas de chips de tortilla vendidas en Trader Joe's el mes pasado no tenían grasa. Y esta debería ser la palabra. Vamos a resolver también esta pregunta usando una ecuación porcentual. Para hacer esto, confiaremos en estas palabras clave aquí, donde significa igual, multiplicación de medios y lo que representa el valor desconocido. Entonces escribimos nuestra variable. Mirando nuestra pregunta aquí, tenemos 1.643. Es lo que significa igual, y luego tenemos qué porcentaje que representa lo desconocido en este caso como un porcentaje, así que usemos la variable p, entonces tenemos p. Y luego tenemos 4.872. De multiplicación de medios, así tenemos tiempos. 4.872. Entonces tenemos 1.643 iguales 4.872p. Entonces, para resolver p dividimos ambos lados por 4.872. Simplifique aquí, solo tenemos que p será aproximadamente igual a este cociente. Observe cómo este cociente, aquí, esta fracción, es el mismo cociente, o fracción que teníamos aquí para empezar. Así que sabemos que obtendremos el mismo porcentaje, pero sigamos adelante y hagamos esto nuevamente. Este p aquí en realidad va a ser un decimal que tenemos aquí y debido a que se nos pide redondear al porcentaje más cercano, redondeamos este decimal a 2 decimales, que sería aproximadamente 0.34. Convirtiendo el decimal en un porcentaje, 0.34 equivale a 34%. Por supuesto, también podríamos usar la proporción porcentual, pero aquí hay dos formas de resolver el mismo problema. Espero que hayas encontrado esto útil.